En primer lugar, muchísimas gracias a los estudiantes del Gimnasio La Fragua que han tenido la iniciativa de este canal de difusión y de preparación para el trabajo de modelo del Consejo de Neiva que están realizando. En efecto, creo que este tipo de modelos desde su creación a mediados del siglo pasado es un ejercicio de especial importancia porque es la mejor forma de que los estudiantes tanto de colegios como de universidades se preparen para llevar a la vida práctica lo que es el ejercicio político y lo que se convierte en la negociación. En primer lugar, la negociación política, pero la negociación en sentido amplio. Digamos que es celebrar este espacio por esa importancia. En segundo lugar, resulta vital que ustedes que se están preparando para participar en esta primera versión del modelo puedan comprender dos conceptos que son vitales, que son el concepto de paz y conflicto. La paz está entendida como la ausencia de guerra, como un estado de felicidad total donde la sociedad puede convivir de manera cooperada. Quizá la idea más similar a ello es el paradigma planteado por Immanuel Kant de una sociedad igualitaria donde moral y justicia reinen y demás, versus la idea de conflicto. Pero lamentablemente nosotros tenemos una mala definición de la idea de conflicto. El conflicto no es malo, el conflicto hace parte de la historia de la esencia humana y el conflicto lo único que termina alimentando es la disparidad que hay entre lo que tú puedes pensar y lo que yo puedo pensar, lo que tú puedes creer y lo que el otro puede creer, lo que cada uno puede considerar. El conflicto nace de ahí. Y el conflicto es una oportunidad, de acuerdo a la teoría de los conflictos. Que yo piense diferente es una oportunidad, porque de lo que tú piensas y lo que yo pienso que hay una contravía, puede surgir algo mejor que beneficie a los dos. Los mejores escenarios para entender esa representación son los escenarios colegiados, es decir, escenarios como el Consejo de la Ciudad, la Asamblea Departamental, el Congreso, Naciones Unidas. Por eso es muy importante. Y allí viene la tercera parte que quiero mencionar y sobre la que me voy a detener un poco más, que es la resolución de conflictos. Entender el conflicto como una realidad que pasa en cualquier sociedad, que pasa en el colegio, que pasa en la casa, permite entender los espacios como oportunidades para renegociar. La renegociación y el enfrentamiento no es un error, es una oportunidad. En este caso existen múltiples instancias de negociación donde lo que debe primar son una serie de principios que el derecho y la política han creado, como por ejemplo es el principio del bienestar común. Si nosotros tenemos en la cabeza que el bienestar común está por encima del bienestar individual, que nosotros tenemos la tarea de construir igualitariamente, que es más importante que por qué pueden colocar un puente peatonal que le obstaculice la vista a una familia de su casa que tenía una bonita vista, porque prima el derecho de la mayoría de la ciudadanía que va a usar y que va a gozar de ese puente que la mayoría de la familia que está teniendo un daño en este momento. ¿Dónde se proyectan esas situaciones? Esas situaciones se proyectan en escenarios como los que estoy hablando. Y en medio de la situación coyuntural que vive el país en estos momentos, es clave aclarar que es vital entender que la mejor herramienta para la negociación y para la resolución de conflictos es el diálogo. No hay otros. Si el país está saliendo de una guerra, si el mundo vivió 2 guerras atroces el siglo anterior y más de 80 conflictos bélicos dispersos a lo largo del mundo, se dio porque alguien consideró que el diálogo ya no servía, que el diálogo se había agotado y que yo tenía que recurrir a las armas, a la presión, al chantaje, a la amenaza, al desplazamiento. Hoy necesitamos como país superarlo entendiendo que la principal herramienta es el diálogo. De allí que sea tan importante en modelos como este el lenguaje que utilizamos para estructurar nuestras ideas. En ese sentido es importante que cada uno de ustedes tenga claro que van a encontrar disensos en el otro, que el otro va a opinar diferente y que la mejor manera de construir con el otro son creando puentes y creando acuerdos. El concejal de una ciudad, al igual que cualquier miembro de un cuerpo colegiado representativo, tiene que tener en la cabeza que él tiene que tener la disponibilidad de negociar, de ir a generar acuerdos. ¿Cuál es la regla básica de ese acuerdo? La regla básica de ese acuerdo tiene que estar que el bienestar general está por encima del bienestar común, que a veces una negociación no se agota en un momento, sino que va a tener varias fases de negociación, pero que lo que yo resuelva, que lo que como representante de la ciudad resolvamos, no solo va a incidir en todos los habitantes de ese conglomerado social, sino que va a incidir en las futuras generaciones. Y de eso depende que no repliquemos realidades como las que hemos vivido en torno a la guerra, al conflicto bélico y al matarnos por pensarnos, querer, sentir o creer de manera diferente al otro. Hola a todos, mi nombre es Mateo Trujillo, yo soy del agrado, estudié Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado. Después hice una maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes
y posteriormente una maestría en políticas públicas en Alemania, con un intercambio en Duke University en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ser elegido concejal de Neiva en el 2015 por el partido Alianza Verde. En el 2016 fui elegido como presidente de la corporación y estuve allí hasta el 2017, año en el que me retiré para aspirar a la Cámara de Representantes. Básicamente el Consejo es una corporación administrativa que tiene básicamente tres funciones. La primera, o todo concejal tiene tres funciones. La primera, generar acuerdos, proponer acuerdos de ciudad que tienen que ser aprobados por la mayoría de concejales y ratificados después por el alcalde. Segundo, hacer control político, que es una función sumamente importante, y es que tiene que intentar que la administración en cabeza del alcalde administre y gestione los recursos públicos de la mejor manera posible. Para eso pueden citar los concejales a funcionarios de la administración para que den cuentas ahí en el consejo de su labor. Y tercero, pueden hacer labores ya de manera más informal de gestión y de representación con la comunidad, estar pendiente de las necesidades de la comunidad y representar y después exponer eso allá en el consejo. El consejo, la labor del día a día se rige por el reglamento interno, que se aprueba también por el consejo. Cada consejo, cada 4 años lo puede modificar y tiene que estar de acuerdo a algunas leyes u orientaciones generales de tipo legal. Básicamente una sesión empieza siendo abierta por el presidente formalmente. Hay una mesa directiva compuesta, en el caso del Consejo de Neiva, que son 19 concejales, compuesta por 3 personas, el presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. La secretaria o el secretario hacen un llamado del orden del día y leen cuál va a ser si hay quórum, prosigue a leer el orden del día y el quórum aprueba o modifica el orden del día. Usualmente hay debates de control político, o si no hay debates de control político puede haber discusión de un proyecto de acuerdo. Después hay unas proposiciones y varios donde se pueden hablar de diferentes temas y después se leen los documentos en general que ha enviado la comunidad o determinada entidad pública, por ejemplo, y finalmente el presidente cierra la sesión. Eso es básicamente lo que es una sesión en términos muy generales. En cuanto al tema demográfico en la ciudad, nosotros tenemos una problemática bastante preocupante que se evidencia sobre todo en el hecho de que más de 80.000 personas en Neiva viven en asentamientos informales, con unas condiciones bastante indignas, no tienen servicios públicos de calidad, no tienen vías pavimentadas, las casas son de material, y sobre todo ahí es donde se está dando la expansión demográfica, porque el problema social en el que viven, en el que por ejemplo por la falta de recursos, por ejemplo en una casa pueden vivir 7, 8 personas de diferentes familias, las niñas obviamente expuestas y muchas veces sin oportunidades de educación, con situaciones familiares bastante difíciles de consumo de droga o de alcohol. Todo ese ambiente familiar difícil hace obviamente que haya una problemática de embarazos a temprana edad, que aumenta pues la tasa de natalidad, creando también una trampa de pobreza, porque está demostrado que a menor educación y embarazos tempranos es más difícil salir de la pobreza. Yo creería que ahí, sobre todo en la problemática de los asentamientos informales, es que está el problema demográfico, aunque no solamente ahí, ¿no? También hay una cuestión cultural. En Colombia, en otros países, las tasas de natalidad se han reducido considerablemente, pero acá por unas razones históricas, sociales, religiosas, se piensa que entre más tener hijos, de pronto mejor. Por diversas razones pues tenemos unas tasas de natalidad altas, pero lo que más preocupa sobre todo es que se esté dando esa expansión en estos asentamientos, unas condiciones bastante indignas, como
como he dicho, y lo cual está haciendo que la ciudad crezca de manera desordenada. Hoy en día el modelo de desarrollo urbanístico está cambiando. Ya una ciudad no progresa porque tenga más puentes o grandes estructuras de cemento, sino ya el desarrollo no gira en torno al carro, sino a la persona. Lo que están haciendo las ciudades hoy en día es, en el marco del cambio climático, que es una realidad y es el problema más importante que tenemos hoy en día, porque es un problema de supervivencia, están viendo cómo cambian a raíz de este problema los modos de producción, de consumo, de transporte público. Estas ciudades lo que están haciendo es tratando de reducir la huella de carbono, la afectación que nosotros hacemos al medio ambiente, los gases de efecto invernadero que emitimos, no solamente dióxido de carbono, sino metano y otros. Entonces están tratando de organizar las ciudades para reducir ese impacto y mitigar el impacto del cambio climático. Entonces, por ejemplo, creando más zonas verdes, desincentivando el uso del carro, creando más vías para bicicletas y no para el carro, y sobre todo construyendo sistemas de transporte sostenibles, incluyentes, con energías limpias, y eso se facilita en la medida en que tengamos una ciudad compacta, densificada, donde sea barato llevarles transporte público, y no lo que está pasando hoy en día, que se está expandiendo una ciudad que podría ser muy compacta, como lo han dicho, por ejemplo, consultores de España y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se está expandiendo, y sobre todo de manera desordenada, sin ningún tipo de organización y de planificación. Como ustedes ven, este tema y otros temas de ciudad que se tienen que discutir en el Consejo ameritan y hace necesario que el concejal tenga una preparación, un nivel adecuado, no solamente de preparación, digamos, académica en cuanto a títulos, que sería la preparación, digamos, formal, sería pues recomendable, pero también de estudio de la ciudad, de los problemas, de ver otros casos en otras ciudades del mundo, de Colombia, qué es lo que hace falta para que nuestra ciudad realmente progrese. Por ejemplo, atraiga turismo, atraiga inversión de empresas para que genere empleo, para hacerla una ciudad atractiva, urbanísticamente bonita, con mejores niveles de vida. Para eso necesitamos que la gente elija a conciencia, que vota responsablemente, que se interese por lo público. Así las personas no vayan a ser políticos o vayan a ejercer un cargo público, que ojalá los que lleguen allá tengan la mejor preparación y la mejor calidad humana, ética pública. También el ciudadano del común tiene que interesarse de estos temas públicos. Por eso nosotros, cuando era presidente, dejamos una señal en vivo para que cada ciudadano, cada persona pueda hacerle seguimiento y control social a sus concejales, si se están comportando de la mejor manera posible, con el mejor lenguaje, si están presentando proyectos, si están haciendo debates de control político, si están asistiendo a las sesiones. Todo eso es importante y por eso dejamos la señal en vivo. Pero también pues esa preparación tiene que llevarlos a investigar, a proponer, pensando en que nuestra ciudad, Neiva, progrese. Una ciudad que esté a la vanguardia, que crezca con visión. Tenemos que tener una visión de ciudad, que es la ciudad que queremos. Una ciudad, por ejemplo, con muchos parques verdes donde la gente pueda llegar, donde la gente se pueda integrar, donde la gente de bajos recursos tengan oportunidades de esparcimiento, no solamente ir a un centro comercial en donde si no tienen capacidad de consumo no se pueden divertir, sino que estén, por ejemplo, en medio de muchos árboles, de un lago, haciendo un asado, un picnic con su familia. Eso ayuda a fortalecer el tejido social, a que se encuentre el rico con el pobre y seamos una sociedad más incluyente, que es lo que hace falta en Colombia, que seamos más tolerantes, porque incluso los árboles y la vegetación, la naturaleza, hace que los niveles de estrés y la parte espiritual pues pueda fructificar mejor. Yo creo que ese tipo de temas son los que se tienen que discutir en el Consejo, y por eso es importante que las personas que lleguen allá, que ojalá sean personas preparadas, que ojalá sean jóvenes con prácticas políticas diferentes, que ojalá sean mujeres. Necesitamos ustedes, las mujeres, que se apropien de lo público, que lleguen con otra visión para atacar esta cultura machista que tenemos
en Colombia, una cultura también violenta, excluyente, de muchos estereotipos, de muchos prejuicios, ir cambiando para que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Siendo las 6 de la tarde, 15 minutos del día 11 de marzo de 2017, señorita secretaria, damos inicio a sesión ordinaria. Sírvase llamar a lista y verificar el quórum, por favor. Gracias. Llamado lista correspondiente a la sesión ordinaria del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 11 de marzo del 2017. Andrade Castillo Olsey. Presente. Existiendo quórum para deliberar y decidir, señorita secretaria, por favor sea tan amable y nos lee el orden del día. Llamado lista correspondiente a la sesión ordinaria del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 11 de marzo del... Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria del primer periodo constitucional del año 2017 del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 11 de marzo del 2017. Primero, llamada lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Existiendo quórum para deliberar y decidir, en consideración del orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba, aprobado. Al punto tercero, proposiciones y varios. Antes de ir a proposición en físico y no en medio magnético, tiene el uso de la palabra la honorable concejala ambientalista, la doctora Leila Rincón. Sí, muy buenas noches a los directivos, a todos los presentes. Sí, señor presidente, pues con todo respeto es para pues recordarle que a nivel nacional las políticas se llaman de cero papel. Entonces yo sí creo que en los casos excepcionales de los concejales que lo consideren, que requieren, que tienen algún problema de la visión o situaciones especiales, pues que comprendemos realmente, pues entonces a quien se lo solicite, pues se les entregue de esa manera en físico, ¿cierto? Pero pues hay otros concejales, como en mi caso, yo sí solicito que se entregue de manera virtual o de manera magnética. En físico y no en medio magnético. Tiene el uso de la palabra la honorable concejala ambientalista, la doctora Leila Rincón. Sí, muy buenas noches a los directivos, a todos los presentes. Sí, señor presidente, pues con todo respeto es para pues recordarle que a nivel nacional las políticas se llaman de cero papel. Entonces yo sí creo que en los casos excepcionales de los concejales que lo consideren, que requieren, que tienen algún problema de la visión o situaciones especiales, pues que comprendemos realmente, pues entonces a quien se lo solicite, pues se les entregue de esa manera en físico, ¿cierto? Pero pues hay otros concejales, como en mi caso, yo sí solicito que se entregue de manera virtual o de manera magnética. Sinceramente beneficie a la gente que pasa por ese sector. Señor presidente, si usted me lo permite, para una interpelación al doctor Vargas Durán. Con todo gusto, doctor Humberto Vargas, concejal, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a todos los concejales y a las personas que nos están acompañando. Muy acucioso, mi querido colega Luis Eduardo Penagos. Para el 5 ya tenemos citado al doctor Yepes. Concejal Mateo Trujillo tiene el uso de la palabra. Señorita secretaria, sírvase en registrar el ingreso del concejal Edison Amin Lozada, que de hace rato llegó al recinto. ¿Documentos sobre la mesa, señora secretaria? Siendo las 6 de la tarde, 45 minutos, se levanta la sesión. Se cita para mañana, 8 de la mañana.